se exige que todas las instituciones estatales tienen que mandar, ahora mismo lo tienen que hacer al Ministerio de Energía y Minas, un programa de cómo es que van a hacer el uso racional de la energía. La temperatura ideal, desde el punto de vista de confort, sería unos 23, 24 grados Celsius. El aire acondicionado, el mayor consumo que hay en una vivienda es por climatización. Amigas, amigos, hola, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que como todos los jueves, tiene su sección Interacción Académica con la doctora Ibe Guzmán, que hoy nos trae uno de esos invitados especiales. Hola. Ay, qué bueno que nos vemos, Gustavo. Hoy vamos a hablar sobre ingeniería renovable, vamos a hablar de medio ambiente y tenemos para ello al pasado decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el ingeniero eléctrico Amparo Céspedes, quien además de ser pasado decano, fue director de la escuela de donde fue egresado, pero también tiene un proyecto de energía renovable desde la academia. Cómo nosotros desde la universidad podemos no solamente incentivar a través de la cultura a la concienciación medioambiental, al consumo de energía, sino cómo se puede desde la academia crear programas, crear proyectos de energía renovable. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Ingeniero, bienvenido a Interacción Académica, qué bueno que está con nosotros. Bueno, gracias, gracias. Muy agradecido de estar compartiendo con grandes amigos. Muy bien. ¿Y cómo es eso? Exacto. La academia enseña, puede hasta acompañar al Estado o a una entidad civil, privada, en cualquier proyecto que se trate de mejorar la generación de energía con los renovables, que es lo que se supone que el mundo debe caminar hacia allá. Pero dentro de la propia academia, ¿da el ejemplo también? Claro. Háblenos de eso. Háblenos de eso, sí, porque... Mire, la energía más barata, la más barata es la que no se consume. Desde ahí debemos comenzar a establecer los criterios para poder, antes de tener fuentes de generación, tener un buen uso racional de la energía. Y desde esa cultura nosotros empezamos a hablar con nuestros estudiantes desde que ellos están cruzando las materias propias de su carrera, a llevar la cultura del ahorro. Porque si nosotros podemos, antes de crear la fuente de energía, poder llevar y hacer eficiente el uso de ella, es lo más óptimo para la nación dominicana. En ese sentido, nosotros hemos establecido todo lo que tiene que ver con el ahorro eficiente de energía eléctrica, empezando con tener buena iluminación, no cambiarle confort a las personas, manteniendo el mismo confort, utilizando equipos que mantengan ese mismo comportamiento, pero equipos de muy alta eficiencia. Nosotros empezamos en la universidad con un programa que era el cambio de las bombillas eléctricas. E hicimos programas con los estudiantes en donde nosotros poníamos las bombillas más algunos aditamentos para que en el momento en que los seres humanos no estuvieran utilizando los espacios iluminados, la iluminación estuviera apagada. De manera automática. De manera automática. De hecho, el edificio administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo está totalmente automatizado. Desde el uso de energía, climatización, iluminación y la propia agua. De manera que ahí se consume de manera eficiente la energía eléctrica. Excelente, qué bueno. Esos dispositivos que uno a veces los ve un poco futuristas, que tú salgas de esos sensores a veces de movimiento que existen para se enciende la luz cuando tú entres y cuando ya no sienten el movimiento pues se apagan, son muy costosos. ¿Vale la pena una inversión ya en términos
no solamente público, ¿no? De grandes edificaciones, incluso de manera privada para las casas de nuestros muchachos y nuestras muchachas. Esos equipos son muy costosos, son asequibles, vale la pena la inversión. ¿Cómo podríamos nosotros ir caminando también desde nuestras iniciativas privadas hacia un uso de la energía más eficiente? La tecnología avanza a una velocidad muy rápido. Y tenemos ya en la parte que tiene que ver con iluminación, tenemos buena iluminación con bajo consumo, porque tenemos la tecnología LED. A veces esos aditamentos que me permiten automatizar a través de, como bien tú dijiste, sensores de movimiento, que ya fue sustituido por sensores térmicos, porque antes usted podía estar en una oficina con un sensor de movimiento, usted no se movía en la oficina y el propio mecanismo entendía que no había nadie en el espacio y apagaba, lo cual era un poco molesto también porque usted quedaba sin iluminación. Se iba a la mano la tecnología. Si usted observaba desde fuera a alguien adentro, pareciera como que estuviera un poco extraño, porque a veces estaba manoteando para que volviera la iluminación. Ya es otro tipo de sensores que son térmicos, en donde ya es sensa puntualmente que hay algo térmico dentro y con esa situación. Y más o menos, profesor, ¿a qué distancia? Digamos, en un salón como este, si yo estoy aquí y la iluminación o el sensor está en la otra esquina, ¿a esta distancia siente que hay alguien y opera? Sí, porque mire lo que ocurre. Generalmente usted tiene propósito en iluminación. Se supone que la iluminación va a estar destinada al lugar de trabajo. Al lugar de trabajo. Y probablemente si usted tiene una oficina, generalmente la iluminación o el sensor se enfoca hacia donde vaya a estar el punto térmico. Si es una persona que va a sensar la parte de calor, entonces van a ver un escritorio, entonces esa parte van a ver ese tipo de cosas. O sea que incluso en un salón de clases o una oficina más o menos amplia, no es necesario iluminar toda el área, ¿no? No. Además... Y eso economiza más. Mucho más. Mire, en el 2011, por iniciativa del presidente Leonel Fernández, se creó en el país el gestor energético, esa figura de gestor energético, y estaba destinada a hacer eficiente el uso de la energía en los lugares públicos, porque en los lugares públicos... Eso para la administración pública. Para la administración pública, porque en los lugares públicos usted tiene empleados que como no pagan la energía, a veces no entienden cómo hacer el uso eficiente. No solo en lo público, yo vivo apagando abanico. Exacto, claro. Entonces se creó esa figura, el gestor energético. El gestor energético iba a estar con la Comisión Nacional de Energía y a ellos le iban a cada entidad pública iba a tener un gestor. Ese gestor tenía que hacer un levantamiento de los consumos energéticos mensuales y tenían meta. Esta edificación que está consumiendo una cantidad de energía, para tal fecha debemos tener una meta de bajar un 10% de consumo de energía, con la política que el gestor junto con la edificación creara. Eso depende, supongo, de cada entidad. Es decir, cada dependencia pública, si se propone eso, lo hace. Yo he visto eso, por ejemplo, en entidades privadas, en bancos, que premian las sucursales que menos papel usan, que menos gastan, la que sea más verde y sustentable, como dicen. ¿Dan incentivos? No, pero sí se iba a de alguna manera permitir, bajo el presupuesto de asignación que tenía esa entidad estatal, que cuando hubiera de alguna manera un programa, de hecho se exige, Gustavo, se exige que todas las instituciones estatales tienen que mandar, ahora mismo lo tienen que hacer al Ministerio de Energía y Minas, un programa de cómo es que van a hacer el uso racional de la energía, cómo lo van a utilizar. O sea, que una cosa planificada. Es planificada, debe haber planificación. Porque si ahora mismo en el mes de junio nosotros demandamos alrededor de 3.400 megavatios de energía, el problema no es cuánta energía nosotros tengamos disponible para suplir esa demanda, es cómo utilicemos, cómo nosotros podamos reducir esa demanda. Y en ese programa que se hizo,
todas las edificaciones tenían que tener un gestor energético. Ese gestor energético tenía que velar porque las lámparas estuvieran limpias, porque las lámparas fueran del uso más eficiente, porque la parte de climatización estuvieran en los estándares internacionales para climatizarse, y todo eso tenía que velar ese gestor energético. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa con la anuencia de ustedes y volvemos. Interacción académica con la doctora Ivette Guzmán y sus invitados. Tenemos hoy al ingeniero Amparo Céspedes, que nos está dando un nuevo mundo de posibilidades de ahorro de energía. En un inicio, en el primer segmento, él habló de citó una frase o expresó una frase que a mí se me quedó ahí retumbando en la cabeza, y es: la energía más barata es la que no se usa. ¿Y cómo podemos nosotros, desde el aula de clase, pues empezar una especie de campaña educativa, desde la educación, pues ahorrar energía y ser esto un programa, valga la redundancia, eficiente, y que eso repercuta en la calidad de vida y en los bolsillos también de nuestros muchachos y muchachas? Mira, Ivette, para el 2012 yo era director de la Escuela de Ingeniería Electromecánica y se me ocurrió la idea. Se estaba ya en todo el escenario público nacional estableciendo que lo que debíamos fomentar era la cultura del ahorro, porque nosotros siempre pensamos en la cultura de la generación, pero la cultura del ahorro. Y a mí se me ocurrió una idea de empezar por mi casa. Yo tengo tres hijas, pero ella no había manera alguna de que entendieran que si había un espacio en el cual ellas no iban a estar, debían tener ese espacio con la iluminación apagada. Si en cada habitación había un televisor y ellos no lo estaban viendo, ¿por qué tenerlo encendido? Además de que hay muchísimas cosas, por ejemplo, todos los equipos que de alguna manera nos dan las facilidades para nosotros tenerlo de encendido remoto, le llamamos nosotros equipo vampiro, porque ellos, aún apagados, por tener prevista esa disponibilidad de la comodidad de un control remoto, ya ellos están consumiendo. Quizá el consumo particular de un aparato sea ínfimo, pero el consumo de los instrumentos globales es bastante considerable. En ese entonces yo comencé a poner regletas en la casa. Si no íbamos un fin de semana para algún lugar y nadie iba a tener la disponibilidad de tener de encender un televisor, pues se apagaba la regleta y todo eso quedaba apagado. Pero veía que no avanzaba con mis hijas en el asunto de la cultura del ahorro, porque no había ningún problema. Entonces yo me inventé decir, bueno, voy a crear otro asunto. La cultura de BI, la educación de BI con incentivos. Eso Gustavo decía ahorita, ¿qué incentivo tiene la gente para poder hacer eso? Entonces yo me inventé sacarle 3 cuentas a mis hijas. Y como mi profesión es la de ingeniero eléctrico, yo sabía por dónde debía andar el consumo de mi casa. Entonces yo establecí un tope de consumo eléctrico. Es decir, todo lo que esté por debajo de eso, racionalmente, yo no voy a tener que pagar la sede, y eso yo lo voy a dividir en 3 y se lo voy a poner a la cuenta de ustedes. 3 cuentas, fuimos al banco, sacamos 3 cuentas infantiles a una institución bancaria en particular. Inmediatamente en el primer mes era yo que estaba molesto porque todas las luces estaban apagadas, porque ella entendía que mientras más cosas estuvieran apagadas en la casa, su ahorro iban a ser mayores. Por tanto, aunque no debería pasar que haya incentivos para el ahorro, pero si lo hay, el avance es mucho más rápido en ese sentido. El ahorro inmediatamente. Desde la universidad, entonces, nosotros creamos monografía, proyecto monográfico. Y como le había comentado, existía la figura del gestor energético, entonces nosotros creamos levantar en todas las instituciones del Estado cómo andaba esa historia de consumo
y qué podía hacerse para que las instituciones del Estado bajaran esa carga eléctrica y que consumieran mucho menos. Profesor, ¿y se puede hacer el cálculo? Usted habló de la particularidad de su hogar. El cálculo de, en promedio, qué consumo hay por persona, donde comparten o vivienda o el área de trabajo. Claro. ¿Se puede medir? Claro, uno puede estimarlo, porque usted sabe que hay muchas cosas que dependen de factores externos. Por ejemplo, ahora mismo, aunque usted tenga un equipo de climatización, en el caso de los aires acondicionados, el desempeño del equipo no es el mismo, estando en este momento actual que estamos con un calor infernal, que si estuviéramos ya en un momento donde la temperatura estuviera más baja, porque tanto el equipo es menos eficiente con el exceso de temperatura como la cantidad de horas que tiene que trabajar el equipo. Pero en promedio se puede estimar por dónde debe andar el consumo Digo porque partiendo de la idea que usted puso en práctica con sus hijas, de alguna manera quizá en las empresas, en las entidades públicas, si se mide, pues si mira, tú estás consumiendo mucho, te vas y dejas el aire encendido, o las luces, o el abanico, entonces quizá tratar de alentar la baja del consumo de alguna manera con una especie de monitoreo. De hecho, lo que se planteaba en ese momento no es solamente que existiera la figura de gestor, es que se monitoreara la edificación, porque le permite a usted saber esa parte que tiene el ser humano de que a veces puede dejar algún equipo conectado consumiendo de manera innecesaria. Si en una hora que no esté elaborando en esa edificación, se podía, con el monitoreo se podía tener que algo no estaba bien. De hecho, se podía hasta prever alguna falla en el sistema de esa edificación. Nosotros con los estudiantes hicimos eso y levantamos eso y nos dimos cuenta en ese momento que lo hicimos el estudio, le estoy hablando 2012-2013, que en muchas edificaciones las mujeres, por sobre todo, llevaban bufanda. Porque donde estaban a un nivel de temperatura tan frío que ellas necesitaban abrigarse para poder estar. No, eso sigue ocurriendo. Y en muchas sigue ocurriendo en lugares de trabajo que hay gente que sufre mucho frío, porque no sé si es que no gradúan el asunto automático para que se mantenga en cierto nivel. La temperatura ideal, desde el punto de vista de confort, sería unos 23, 24 grados Celsius. La ideal. Para el clima nuestro. Para el clima nuestro. Además de que usted tiene, a veces la gente no se da cuenta, pero usted tiene una edificación que está extremadamente fría y usted sale al medio ambiente y tiene unos choques térmicos terribles que causan casi siempre algún otro tipo de problema de salud. Si tuviéramos la temperatura graduada, ganáramos en dos vertientes. Ganáramos en las no complicaciones de salud y ganáramos en el gran consumo energético que se crea con la climatización. Mire, por cada grado que usted le baje a la temperatura de su equipo de climatización, usted se está ahorrando más o menos un 5% en la factura eléctrica. Wow. Y, profesor, eso fue en la universidad, en la Universidad del Estado, pero de alguna manera no se pudiera canalizar estas ideas para que se adopte como en los programas de estudio, incluso desde la preuniversitario, ¿Sí? la educación preuniversitaria, para que los muchachos tomen conciencia. Yo me he dado cuenta, y lo veo por mis nietos y primero por mis hijas, que contrario a la época en que yo estudié, ahora se le da cierta conciencia ecológica a los muchachos desde pequeñitos. Porque yo veo mis nietos, cómo aman los animales, cómo entienden que hay que cuidarlos, que los árboles no se deben dañar, porque se le enseña. Esa parte de ese ahorro de energía en los planes de estudio sería interesante lo que pudiera hacerse, pero vamos a hablar de eso cuando volvamos, porque ya me están haciendo señas. Educar para la conciencia del ahorro de energía y el cuidado del ambiente. ¿Es posible, profesor, desde los grados más pequeñitos? Claro que sí, claro que sí.
Porque primero que nosotros tenemos que tener materias que sean transversales desde el inicio de la formación del estudiante. Cuidar del medio ambiente y hacer un uso bueno de la energía es cuidar el medio ambiente. Porque cada vez que usted incrementa el consumo de energía, de alguna manera usted está creando que en la materia energética entren, por no ser satisfecha la demanda solamente con energía renovable, entren energía de tipo de consumo fósiles. Evidentemente que estamos contaminando. Hubo una institución educativa a nivel media que hacía un ejercicio muy bueno, a un nivel ya donde los muchachos podían por lo menos establecer algunos cálculos sencillos, elementales. Ellos ponían a que se hiciera un levantamiento en los hogares de qué tenía cada hogar. Usted tiene una nevera, vaya y diga, vea de cuánto vatio es. Usted tiene una licuadora, de cuánto vatio es, para que vea el peso que tiene cada instrumento que se tiene en la casa de utensilio y ver cuáles serían los periodos de uso que deba darle para poder bajar ese tipo de cosas. Y así explicarle que mientras menos usen los que tienen una carga mayor, entonces yo teníamos eficiente. Mire, a todos nosotros nos ha tocado ver que nuestros hijos abren la nevera. Para nada. Para nada. Ellos la abren para ver, miran, no toman nada y la cierran. No, y a veces la dejan abierta mientras usan el galón de agua, la cosa. Entonces hay una transferencia, hay una transferencia siempre que se hace de calor, que siempre hay un flujo de calor. Y cada vez que usted habla de nevera, otra vez el calor que entra a ese espacio cerrado de la nevera, el equipo tiene que desalojarlo. Y ahí vienen los grandes consumos. Entonces, por eso a veces tener equipo, cuando algunos, en caso de refrigeradores, usted tiene que tener dispensadores de agua, que no hay necesidad de abrir la nevera para sacar el agua, eso ayuda a eso. A veces esos equipos son un poquito más costosos, pero quizás la combinación de usted tener en la casa un bebedero y tener una nevera, un equipo más económico, pudiera combinar económicamente, de tener ambas cosas. Y desde que usted tenga algo, que usted pueda dispensarse agua sin la necesidad de abrir el refrigerador, eso ayuda a que el refrigerador consuma mucho menos energía. Mira qué interesante. Sabes que a mí me gustaría que dieras ya a cada una de las televidentes algunas recomendaciones, aparte de la que has hecho, porque con este verano intenso que estamos padeciendo en la República Dominicana, la factura energética se ha incrementado en muchos hogares. ¿Qué recomendaciones tú le dices? Mire, haga esto que yo le garantizo que va a bajar entre un 2-3% la factura eléctrica del mes que viene, por ejemplo. Mire, no quiero desaprovechar la oportunidad para decirle que nosotros teníamos también en la facultad un proyecto muy interesante de preservación del medio ambiente, que era, en el país hay mucha humedad y los equipos de climatización, todos sabemos que cuando lo encendemos comienzan a gotear agua. Nosotros hicimos un programa en la facultad que era que toda esa agua que vertían los equipos de climatización, los recogíamos en tanque y con ella regábamos todas las jardinerías. Por tanto, no gastábamos. Es un agua que no contiene ningún elemento de contaminación ni nada. No para el uso, no se puede usar para el uso. No beber, yo digo para el uso así de irrigar. No lo tiene, porque no hay problema. En el hipotético caso, la mayor contaminación que tiene es porque como es adicción de cualquier gente que, un fumador, un tipo de cosas, esa nicotina puede pegarse a... Pero para el agua reguío nosotros averiguamos con la gente de agronomía, que la grama y las flores y todo lo que teníamos en la jardinería no se dañara con esa agua. Digamos, en un dispensador iba y de ahí se... Nosotros buscamos 3 tanques plásticos de 55 galones. Lo colocamos y entonces pusimos un dispositivo, un sensor que medía el nivel del agua a un nivel. Cuando el nivel del agua llegaba hasta el tope, automáticamente se disparaba una bombita para abrir aspersores. Y esos aspersores regaban toda la planta de este tipo. Para el jardín. Para el jardín. Pero como Ibe dice, rápidamente, nosotros somos una especie de batería de calor. Todas nuestras casas están construidas con hormigón. Todas nuestras casas. Y generalmente... Casi todos nosotros sabemos que en el último piso tenemos filtraciones. La razón,
no será día de discusión de eso, pero sí. Entonces terminamos tratando el techo con un tipo de tela que generalmente es negra, y entonces el color negro absorbe mucho calor. Esa es la lona asfáltica. La lona asfáltica. Que no sirve, no compren eso, yo tuve que cambiarle mi casa. Entonces absorbe mucho calor. Entonces, en estos días calurosos, en el día, es una batería térmica porque comienza a almacenar energía, y en la noche cuando usted llega probablemente dice, pero es que yo duré el día entero sin encender el aire acondicionado. Sí, pero cuando usted llega, usted tiene una batería de calor que está irradiando calor todo el día, y ese aire trabajando todo el tiempo para despachar ese calor. Pintar la casa con colores claros, pintar los techos con colores claros, sería ideal porque los colores claros ayudan a que la radiación térmica refractan. Exactamente. El aire acondicionado, el mayor consumo que hay en una vivienda es por climatización. Por lo tanto, fomentar la cultura de que el aire esté en unos 23 a 24 grados. Inclusive las inversiones que se hacen en aire de alta eficiencia, si nosotros bajamos la temperatura a un nivel, como a veces suelen colocarlo, dice, el equipo ya no es inverter. No es inverter. Ah, interesante. O sea, si todo el tiempo la pongo en el extremo más bajo, entonces el equipo no funciona. Es como si fuera de cajón. Es como si fuera un equipo tradicional. Entonces a veces la gente dice, pero yo invertí en aire inverter. La nevera y la nevera inverter. Pero entonces yo veo que no he tenido ningún ahorro. Si tiene el Polo Norte constantemente. Entonces, mantenerlo en esos grados ayudaría a que la factura baje, descienda. Y yo creo que en ese aspecto hay que llamar la atención al ciudadano a que procure estar en unos niveles de temperatura, una temperatura de confort de 23 a 24. Muchísimas gracias al ingeniero Amparo Céspedes, que nos ha aprendido. enseñado tanto. Sí, y a la doctora Ibe Guzmán. Es bueno saber esas cosas porque son asuntos que están ahí en nuestras casas, en el lugar de trabajo, y a veces uno no le presta la debida atención, pero es importante porque nos quejamos de este calor y sabemos todo aquello del calentamiento global, pero todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Así es. Muchas gracias, igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.